Buenos días. La entrevista que vamos a realizar sobre la vigilancia de la salud desde la perspectiva de género se enmarca dentro del programa Promoción de la Empresa Saludable y Perspectiva de Género en la Gestión Preventiva. Es un programa que se desarrolla desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, CAEB, con el apoyo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral. Desde GSM, agradecer a CAEB y al Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral el hecho de contar con nosotros para realizar esta entrevista y hablar sobre la perspectiva de género en materia de vigilancia de la salud o su relación con la vigilancia de la salud y su inclusión, por tratarse de un tema muy importante y darnos la oportunidad de participar. Para realizar la entrevista contamos con el doctor Miguel González, director nacional de Prevención de Riesgos Laborales de GSM, con amplia experiencia profesional de muchos años en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y especialmente en materia de vigilancia de la salud. Antes de iniciar la entrevista, me gustaría mencionar, por un lado, la aprobación en España de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, conocida como la Ley de Igualdad, donde se incorpora el principio de transversalidad de género en materia de salud laboral. Mencionar también la Ley 11/2016 de 28 de julio de igualdad de hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, que contempla en su artículo 45 un apartado sobre seguridad y salud laboral. Mencionar también cómo desde la Unión Europea se viene planteando la necesidad de progresar en el ámbito de la igualdad de género, teniendo en cuenta los aspectos de salud y seguridad específicos de las mujeres como mejora en su puesto de trabajo, redundando en una calidad de vida laboral. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, los prevencionistas en España contamos con un modelo preventivo que se ha venido desarrollando bajo un marco normativo cuya base primordial es la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, caracterizada principalmente por una naturaleza neutra en cuanto a género. Lo que tenemos claro los prevencionistas es que en la actualidad es necesario aplicar la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y la salud laboral, puesto que se pone de manifiesto un evidente y creciente incremento de los riesgos laborales y las patologías causadas por estos riesgos que afectan de manera desigual a hombres y mujeres. La realidad es que se ha convertido en algo necesario para la consecución de puestos de trabajo seguros y saludables. Desde los servicios de prevención podemos aportar y contribuir a la detección y corrección de los sesgos de género en las actividades preventivas y de la vigilancia de la salud. La importancia de la protección de la salud de la población trabajadora, sabemos todos que se ha ido consolidando con el tiempo, y desde las diferentes instituciones e instancias relacionadas con la salud y con el ámbito laboral, tanto a nivel nacional como internacional, se asume hoy con fuerza esta necesidad de trabajar en este sentido. ¿Cuál es la función de la vigilancia de la salud y qué actuaciones conlleva? Buenos días. Primero de todo, agradecer la oportunidad que nos da a CAEB o que me da CAEB para poder hablar de mi profesión, de a lo que me dedico, que esto siempre es muy agradable, ¿no? Concretamente, la vigilancia de la salud es una de las técnicas, de las diferentes técnicas que tiene la especialidad a la que me dedico, que es la medicina del trabajo. Y hemos de entenderla no como un fin en sí misma, sino como un instrumento dentro de la prevención de riesgos laborales en un programa multidisciplinar en el que están incluidas todas las especialidades médicas que existen en España, ¿no? Porque la medicina del trabajo abarca todas las posibles patologías que pueden tener los pacientes, los trabajadores, los ciudadanos. La vigilancia de la salud es uno de los 4 pilares de la prevención de riesgos laborales. Y como no puede ser de otra forma, para nosotros, para el personal sanitario, es una de las tareas más relevantes de la prevención, ¿no? El objetivo es comprender mejor el impacto que el trabajo tiene sobre la salud de los trabajadores, no solo de las enfermedades originadas por el trabajo, sino también
en lo que afecta a las enfermedades de origen no laboral que pueden hacer que un individuo sea más susceptible a los posibles riesgos que se puede enfrentar a su puesto de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un conjunto de actividades con el objetivo de detectar e identificar problemas de salud e implementar las medidas preventivas en función de las características de cada trabajador, ¿no? La vigilancia de la salud se realiza desde un punto de vista individual. Obviamente, el trabajador siempre está en el centro. Al trabajador se le hacen toda una serie de exploraciones, revisiones, encuestas de salud. Y la suma de todos estos resultados nos sirven para realizar lo que llamamos la vigilancia de la salud colectiva, ¿no? Ese gran desconocido que hay en el sector de la prevención de riesgos laborales, que dice, bueno, ¿esto de la vigilancia colectiva en qué consiste? Pues consiste en recopilar toda la información que nos generan uno a uno los estudios que hacemos a cada trabajador con el objeto de detectar tendencias, patrones especiales y estudiar la aparición de nuevos problemas de salud en las empresas o de valorar la eficacia de las medidas medidas preventivas implantadas en las empresas a la hora de ver los resultados de la prevención que están realizando, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para tomar decisiones. Decisiones encaminadas siempre a mejorar las condiciones de trabajo en todas y cada una de las empresas, ¿no? ¿Cómo las realizamos? ¿Qué actuaciones tomamos? Pues fundamentalmente son, como decía antes, pruebas exploratorias, reconocimientos médicos, a los cuales les aplicamos toda una serie de procedimientos con el objetivo, como decía también anteriormente, de detectar esos daños derivados del trabajo. Si el factor de riesgo ya ha sido detectado previamente, nos servirá para valorar si las medidas preventivas que se han adoptado tanto a nivel colectivo como a nivel individual en la empresa han sido suficientes o no. Actualmente la vigilancia de la salud en España se está abordando de una forma activa, con la búsqueda de casos nuevos, con la búsqueda de estos estudios a los que hacía referencia, que la estamos realizando en los servicios de prevención, o se está haciendo a través de una forma pasiva, ¿no? A través de la notificación de accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales o de las incapacidades temporales. Y de esto se encargan las mutuas de accidentes de trabajo y el Sistema Nacional de Salud o los sistemas autonómicos de salud en función de la comunidad autónoma de la que estemos hablando. ¿Se han observado diferencias en patologías y síntomas entre hombres y mujeres relacionadas con el trabajo? Para centrar esta pregunta, permitidme que haga un pequeño preámbulo, que nada tiene que ver con la vigilancia de la salud, pero que es inherente al tema que estamos hoy tratando, ¿no? Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de una condición orgánica, biológica, que distingue al macho de la hembra en una especie. Sin embargo, cuando usamos el término género, hacemos referencia a las diferencias sociales, por oposición a las biológicas, entre los hombres y las mujeres, que han sido aprendidas, que cambian con el tiempo y que presentan grandes variaciones entre diversas culturas o incluso dentro de una misma cultura. La categoría de género abarca el conjunto de características, oportunidades y expectativas que un grupo social asigna a las personas y que éstas asumen como propio basándose en sus características biológicas, en definitiva en su sexo, ¿no? De hecho, la perspectiva de género responde a tres aspectos. Por un lado, las características históricas y culturales atribuidas a hombres y mujeres. Por otro, las relaciones existentes entre los hombres y las mujeres en una sociedad. Y por último, hace referencia al sistema que mantiene, que reproduce, incluso que cambia dichas relaciones entre hombres y mujeres. A este respecto, ¿se han encontrado diferencias? Sí, obviamente se han encontrado diferencias desde la perspectiva de género hace muchos años en
la Europa occidental, en muchos países del mundo, en España, por supuesto, ya se está trabajando y diferenciando esto con el tema de los embarazos, de las lactancias. Hay toda una protección para las mujeres a este respecto, ¿no? La cual pues, incluso se ha ido ampliando con mejoras sociales para los hombres, ¿no? Para los padres. Aún así, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de las diferencias en función de las perspectivas de género. Estadísticamente en España, si miramos globalmente la población laboral, ¿hay diferencias? Sí. Podríamos decir, si hablamos a nivel musculoesquelético, nos encontraremos que las estadísticas nos dicen que las mujeres tienen más lesiones a nivel de columna cervical alta, de hombros, de cuellos, y los hombres las tienen más a nivel lumbar, a nivel de rodillas, a nivel de caderas, ¿no? Pero es muy importante que estas estadísticas, el que las lee, antes de llegar a las conclusiones, estudie el universo sobre el que se está haciendo, ¿no? La población. No podemos, o sería un error, mezclar los resultados que nos da la población de trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector del metal con la población de trabajadores que trabajan en la industria agroalimentaria, con la población de trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector de la consultoría, la administración, los típicos puestos de pantallas de visualización de datos. ¿Por qué? Porque si los mezclamos todos, pues no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Desde la Administración Pública se ha desarrollado alguna política o estrategia en salud contemplando la perspectiva de género? Efectivamente, todas las comunidades autónomas, el Ministerio, gran parte de los organismos públicos han hecho oídos y seguimiento de esta tendencia de estudiar las cosas desde la perspectiva de género, algo que desde hace muchísimos años, el siglo pasado ya, la Unión Europea lo empezó con estos temas. Todas han presentado campañas, han presentado planes, han presentado documentos de la perspectiva de género, de hacer las cosas desde la perspectiva de género, ¿no? Incluido en la vigilancia de la salud. Estoy recordando ahora documentos de alguna comunidad autónoma de más de 100 folios al respecto de qué es la perspectiva de género, cómo hacerla, cómo implantarla, pero siempre desde la perspectiva de la igualdad de salarios, de la igualdad de oportunidades entre sexo. En lo que respecta a la vigilancia de la salud, yo como profesional de ella echo en falta que nadie nos dice cómo la tenemos que hacer. La única referencia, las únicas recomendaciones que se nos hacen es que hagamos las estadísticas que ya hacemos, pero además las hagamos separándolas entre hombres y mujeres. Bueno, teniendo en cuenta que en España el 95% de las empresas son empresas de menos de 25 trabajadores y más del 75% de las empresas son empresas de menos de 3 trabajadores, imagínense ustedes en una empresa de 3 trabajadores en el que hay 2 hombres y una mujer o una mujer y 2 hombres, si uno de ellos tiene una descompensación diabética, imaginen 2 hombres, de los cuales uno es diabético, tiene una descompensación diabética. Si tenemos que sacar conclusiones de esas estadísticas, podremos llegar a decir que trabajando en esa empresa concretamente, el 50% de los varones tienen riesgo de tener una compensación diabética. No tiene sentido, porque, como a mí me enseñaron cuando estudié estadística, no es una población valorable, ¿no? No es una muestra valorable. A este respecto entiendo perfectamente a los políticos cuando no se mojan en estos planes en decir cómo se ha de trabajar la vigilancia de la salud desde la perspectiva de género. Porque un profesional sanitario realiza su trabajo estableciendo un vínculo individual tan privado con su paciente / usuario / trabajador / ciudadano que ninguna administración ni puede ni debe solventar. ¿Y crees que las administraciones deben incluir las variables relacionadas con el género en los sistemas de recogida y tratamiento de datos? Indudablemente,
los análisis que podemos hacer de los datos que nos generan los estudios de vigilancia de la salud desde la perspectiva de género, obviamente se han de hacer separando los resultados que surgen, ¿no? Entre sexos, ¿no? Pero permitidme que le dé la vuelta a esta pregunta. Si la perspectiva de género la tenemos que hacer desde el punto de vista conceptual de cómo las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, pero que se extrapolan al ámbito social, tenemos los ejemplos, ¿no? En nuestra sociedad todavía existe, ¿no? Quien lleva más presión psicológica porque asume el rol de la familia. Pues históricamente han sido las mujeres, ahora esto ya está más repartido, ya hay muchos casos de hombres que llevan el peso porque hay familias con monoparentales. Bueno, todo esto es una realidad, ¿no? Y aquí es donde me vais a permitir que haga un voto por lo que desde el mundo de la medicina del trabajo llevamos muchos años abogando, que es la compartición de los datos clínicos de los trabajadores, de los pacientes, de los usuarios, de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el trabajador, el ciudadano, el usuario, el paciente es uno y no son cuatro. Y realmente la sanidad en España en este momento tiene 4 historias clínicas de cada paciente. ¿A qué me estoy refiriendo? Todos los trabajadores tienen un médico de cabecera que está en su sistema nacional en el Sistema Nacional de Salud o en el sistema autonómico. Todos los trabajadores, además, tienen una cobertura de su mutua de accidentes de trabajo. Algunos, por suerte, no la han visitado nunca y no la visitarán, pero hay muchos que sí. Con lo cual tienen su historia clínica en la mutua de accidentes de trabajo, que nada tiene que ver con la del sistema autonómico o nacional de salud. Gran parte de los trabajadores, además, tiene su historia clínica en el servicio de prevención de su empresa, sea propio o sea ajeno, pero tiene su nueva historia clínica. Y además, una parte muy importante de todos tiene una aseguradora privada de salud o un médico privado que también tiene su historia clínica. Esto hace que un ciudadano, un trabajador, pueda llegar a tener 4 historias. Y en esas 4 historias, pues ninguna puede ser completa. Puede ser que sí, puede ser que no, porque a cada uno de los profesionales sanitarios pues les explica lo que quiere explicarle en cada momento, lo que puede o lo que recuerda explicarle. La unificación de toda esta información en una historia clínica única nos daría una oportunidad histórica fundamental para hacer las cosas desde la perspectiva de género. ¿Por qué os lo digo? Pues porque esas presiones o esas tendencias, esas creencias y esas realidades de que determinados nichos de trabajadores, de trabajadoras, tienen una presión social, emocional, sentimental, que le provocan alteraciones en su trabajo y muchas veces no se atreve a comunicarlo a su servicio de prevención por miedo a... Si fueran compartidas, el médico con su secreto profesional sería conocedor de estas situaciones y podría realmente abordar al trabajador, al ciudadano, que es el centro de la vigilancia de la salud, el centro de la medicina, el centro de la salud en España, podría abordar el tratamiento o los tratamientos frente a las necesidades que cada uno tuviera en cada momento. Porque esas necesidades no van a ser siempre igual a lo largo de la vida laboral de ese trabajador. Entonces, perdonadme que aproveche este foro para insistir frente a todos los espectadores, a todos los oyentes y ojalá que aquí haya políticos, que me consta que los hay en determinadas comunidades autónomas porque yo he hablado con ellos, en ese trabajo que
tarde o temprano tendremos que afrontar todos de compartir los datos entre todos los entes sanitarios que existen en España con el objeto de mejorar la salud individual y global de la sociedad y de conseguir una sociedad realmente más justa. ¿Y qué parámetros se deben tener en cuenta para integrar la perspectiva de género en la vigilancia de la salud de las empresas? Como hemos dicho antes, la perspectiva de género hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre las mujeres y los hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino por las diferencias culturales asignadas a cada ser humano en función de la sociedad en la que se encuentra o del momento social en el que se encuentra. Actualmente, en España, la Ley Orgánica de Protección de Datos y los reglamentos que la han desarrollado hacen que una empresa no tenga el derecho, no pueda, si el trabajador no quiere, a conocer las privacidades de éste, que son las que marcan en gran medida la base científica para hacer esas diferencias de género, ¿no? Para abordar los problemas de género que el trabajador y la trabajadora vaya teniendo en cada empresa. Y es aquí donde hemos de tener muchísimo cuidado. Y me refiero a muchísimo cuidado para no estigmatizar a los hombres por ser hombres ni a las mujeres por ser mujeres. No hemos salido del encasillamiento biométrico que existía en los numerosos estudios ergonómicos y laborales en Occidente en los años 70, con la media del trabajador es de una persona de 1,70 m y 75 kilos de peso, y todos los trabajadores y trabajadoras que medían 1,50 m tenían problemas, o todos los trabajadores y trabajadoras que medían 1,90 m pues tenían problemas porque los puestos estaban diseñados para trabajadores de 1,70 m. Como esto lo hemos conseguido superar, solo nos queda desarrollar el trabajo de la vigilancia de la salud, el trabajo científico en datos objetivables, y un profesional de la vigilancia de la salud que actualmente no tiene posibilidad de valorar las diferencias de género, a no ser que el paciente tenga bien contártelas, y no ocurre siempre, asumámoslo. Solo nos queda desarrollar nuestro trabajo en función de los datos biométricos que objetivamos en cada uno de los trabajadores. Para eso, junto con el resto de especialidades de la prevención de riesgos laborales, llámese la seguridad industrial, la higiene y la ergonomía y la psicosociología, tenemos que velar allí donde sea posible en la empresa el adaptar el puesto de trabajo a las características individuales de cada trabajador. ¿Cuáles son los beneficios de integrar la perspectiva de género? Los beneficios de integrar la perspectiva de género son obvios. Son obvios porque nos permitirían entender mejor las patologías que afectan a la población laboral de nuestro país, de nuestro entorno, de nuestra empresa. Conociéndolos, podríamos plantear medidas desde la escuela, mucho antes de que el propio ciudadano se convierta en trabajador y comience su vida laboral. En este sentido, ¿cuál es el papel de los servicios de prevención? Los servicios de prevención siempre hemos estado ávidos de conocer y compartir experiencias para ayudar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Siempre nos hemos ofrecido y nos seguimos ofreciendo a las autoridades sanitarias para ayudar, para participar, para colaborar en la organización y la gestión sanitaria del país. El último ejemplo lo tenemos con la pandemia de la cual estamos saliendo y que, pues concretamente, os pongo el ejemplo de GESEME. Desde el primer momento, GESEME estuvo al lado de las comunidades autónomas que así nos lo requirieron, y nos ofrecimos para hacer pruebas diagnósticas del COVID, para estar al lado de las empresas
explicándoles lo que había que hacer, adaptándonos a las normativas, que hubo momentos que las normativas que publicaba el Ministerio eran semanales, incluso a veces hasta en 2 veces por semana iban cambiando la normativa. Ese era el trabajo que los servicios de prevención hicimos porque así lo teníamos que hacer y porque quisimos estar al lado de la sociedad y de las autoridades sanitarias, ¿no? Hemos puesto nuestro granito de arena con mayor o menor medida y para eso estamos, para poder compartir, para poder participar, como he dicho anteriormente, para poder integrar la salud de la población, trabajadora y no trabajadora, en nuestro país. ¿Cómo es la experiencia de GSM desde la perspectiva de género en la aplicación de la vigilancia de la salud? Efectivamente, sí que las tenemos. Y a mí que me encanta hablar de la vigilancia de la salud y de mi profesión, me vais a permitir que no lo haga, pero no porque no quiera, sino porque no puedo ni debo. La confidencialidad que GSM y sus empresas cliente tienen, para nosotros es sagrada. Y para nosotros son nuestros clientes, nuestras empresas cliente, las que publicitan y las que deben publicitar, si lo creen oportuno, los resultados de estas. Me gustaría hacerlo, pero ni puedo ni debo.